Clara siempre había visto a su madre, Elena, como un faro de estabilidad y amor incondicional. Desde pequeña, la presencia de Elena lo llenaba todo, su risa, su voz firme pero dulce, y esa mirada que siempre parecía saber lo que Clara necesitaba antes de que lo pidiera. Eran solo ellas dos contra el mundo, y Clara creció admirando la fortaleza de su madre. Su padre había fallecido cuando ella era muy joven, o al menos, eso era lo que siempre le habían contado. Elena había hablado muy poco de él, siempre con una tristeza que Clara no quería profundizar, por miedo a reabrir viejas heridas. El día en que Elena falleció, el mundo de Clara se desmoronó. Nunca había imaginado un mundo sin su madre, y el vacío que dejó fue como un agujero negro que lo consumía todo. Durante semanas, Clara se mantuvo en una especie de niebla emocional, sin saber cómo seguir adelante. Pero fue durante la limpieza de la casa familiar cuando algo empezó a cambiar. Un susurro inquietante parecía recorrer las habitaciones, como si los recuerdos que yacían entre esas paredes estuvieran tratando de decirle algo. En particular, había un rincón que siempre había llamado su atención, el despacho de su madre, una habitación a la que nunca había tenido acceso. Ese día, impulsada por una necesidad inexplicable, decidió abrir la puerta. Al entrar en el despacho, Clara sintió un frío extraño que la recorrió de pies a cabeza. La habitación estaba llena de libros antiguos, documentos y pequeños objetos que parecían tener más valor emocional que material. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue un viejo baúl en la esquina, cubierto por una gruesa capa de polvo. Nunca había visto ese baúl antes, y algo en su interior le dijo que era importante. Decidida a descubrir qué secretos guardaba, se acercó, y con manos temblorosas, levantó la tapa. El olor a papel viejo invadió el aire, y Clara descubrió una serie de cartas, todas cuidadosamente atadas con cintas de colores que parecían haber sido guardadas con gran cariño. Cada carta estaba dirigida a Elena, pero la letra no era familiar para Clara. Se trataba de una caligrafía elegante, casi poética, que desprendía una sensación de cercanía que la inquietaba. Decidió leer la primera carta, pero lo que encontró le heló la sangre. Eran cartas de amor. Pero no estaban dirigidas a su padre, como habría esperado, sino a un hombre llamado Samuel. Clara no podía entenderlo. ¿Quién era Samuel? ¿Y por qué su madre había guardado estas cartas en secreto? Las preguntas comenzaron a agolparse en su mente, pero la confusión solo crecía a medida que avanzaba en la lectura. En cada carta, Samuel hablaba de su amor prohibido por Elena y de cómo algún día, su hija entendería la verdad. Clara sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Las cartas no solo revelaban un romance oculto, sino que dejaban entrever algo mucho más profundo. Nuestra hija, mencionaba Samuel en más de una ocasión. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Acaso Samuel estaba hablando de ella? Todo lo que había creído saber sobre su vida, sobre su madre, comenzaba a desmoronarse. Su padre, el hombre que había muerto cuando ella era pequeña, ¿había sido realmente su padre? ¿O era Samuel, este extraño hombre del pasado, su verdadero progenitor? El desconcierto que Clara sentía era casi abrumador, pero sabía que no podía detenerse ahora. Necesitaba respuestas, y la única forma de obtenerlas era seguir adelante. Con las manos temblorosas, abrió la pequeña caja de madera que había encontrado junto a las cartas. En su interior, descubrió una fotografía en blanco y negro, desgastada por el tiempo. La imagen mostraba a una joven Elena, abrazada con cariño a un hombre que Clara no reconocía. Estaban juntos, sonrientes, irradiando una felicidad que parecía trascender la imagen. Era evidente que ese hombre era Samuel. Clara no podía apartar la mirada de la fotografía. Era la primera vez que veía a su madre así, tan vulnerable y expuesta en sus emociones. El amor entre Elena y Samuel era palpable en la imagen, algo que Clara nunca había presenciado en la relación entre su madre y el hombre que ella siempre había creído que era su padre. Detrás de la foto, había una pequeña nota, escrita a mano: "Este es nuestro secreto, uno que jamás podrás compartir". Clara sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. ¿Por qué su madre había guardado este secreto durante tantos años? ¿Y qué más quedaba por descubrir? Las preguntas la asfixiaban, pero no podía detenerse.
Siguió revisando las cartas, esperando encontrar alguna explicación que le diera sentido a todo. Finalmente, encontró una fechada poco antes de su nacimiento. En esa carta, Samuel describía con tristeza cómo había sido obligado a abandonar a Elena por circunstancias fuera de su control. Hablaba de una deuda impagable, de amenazas contra su vida, y de un amor que, aunque era más fuerte que cualquier otra cosa, no podía ser suficiente para mantenerlos juntos. Samuel le prometía a Elena que algún día volvería por ella y por su hija, pero el destino parecía haber escrito una historia diferente. El impacto de esta revelación fue demoledor para Clara. Su madre no solo había ocultado un amor prohibido, sino que había construido una vida entera sobre ese secreto. La imagen de la mujer perfecta, la madre fuerte e intachable que siempre había conocido, comenzaba a desmoronarse. Clara se preguntaba si alguna vez había conocido realmente a su madre. Y entonces, el miedo la golpeó con fuerza. ¿Quién era ella en realidad? Si Samuel era su padre biológico, entonces todo lo que había creído saber sobre su propia identidad era una mentira. Desesperada por obtener más respuestas, Clara comenzó a buscar en los archivos familiares, esperando encontrar algún rastro de Samuel. Pero cuanto más investigaba, más oscura se volvía la historia. Finalmente, después de horas de búsqueda, encontró un viejo recorte de periódico que mencionaba a un hombre llamado Samuel que había desaparecido en un trágico accidente en el río, poco antes de que ella naciera. La noticia indicaba que había sido dado por muerto, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Había muerto realmente Samuel? ¿O su desaparición había sido solo otra parte del enigma que rodeaba su vida? Con esta nueva información, Clara decidió ir al pueblo donde había ocurrido la supuesta desaparición de Samuel. El viaje fue largo y lleno de pensamientos inquietantes. A medida que el tren se adentraba en el paisaje rural, Clara se preguntaba si estaba preparada para lo que podía descubrir. El pequeño pueblo junto al río tenía una atmósfera nostálgica, casi como si el tiempo allí se hubiera detenido. Las casas eran antiguas, y las calles de adoquines parecían susurrar secretos del pasado. Clara sintió un nudo en el estómago mientras se dirigía hacia la biblioteca local, con la esperanza de encontrar algún rastro de Samuel. En la biblioteca, Clara comenzó a revisar los registros locales, buscando cualquier referencia a Samuel. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, una anciana bibliotecaria se acercó a ella. ¿Estás buscando a alguien en particular?, preguntó con amabilidad. Clara, con la fotografía de Samuel en la mano, le explicó brevemente su búsqueda. La anciana miró la foto con sorpresa y luego con una expresión que Clara no supo interpretar del todo. Recuerdo a este hombre, dijo la anciana, su desaparición fue muy comentada en su momento. Todos lo conocían en el pueblo. Era un buen hombre, pero su vida estaba llena de problemas que no todos conocían. Clara sintió un leve temblor en las piernas. Esta era la primera vez que alguien fuera de su familia mencionaba a Samuel, y la idea de que toda su vida había estado rodeada de secretos la llenaba de incertidumbre. La anciana continuó, algunos dicen que su desaparición no fue un accidente, que hubo algo más detrás de ello, pero nadie se atrevió a investigar demasiado. Su familia dejó el pueblo poco después, y el asunto quedó en el olvido. Clara no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Acaso había más personas involucradas en la desaparición de Samuel? ¿Y por qué nadie había hecho preguntas? A medida que la conversación continuaba, Clara sintió que estaba acercándose a algo importante, pero también más peligroso de lo que había imaginado. Si la desaparición de Samuel no había sido accidental, entonces había personas en el pueblo que sabían más de lo que estaban dispuestas a admitir. La anciana, viendo la preocupación en el rostro de Clara, le ofreció otra pista. Samuel solía pasar mucho tiempo en una pequeña casa junto al río, fuera del pueblo. Si quieres saber más, ese podría ser un buen lugar para empezar. Aunque la idea de ir a un lugar tan aislado le causaba un poco de miedo, Clara sabía que no podía detenerse ahora. Al llegar a la pequeña casa junto al río, Clara sintió una extraña sensación de familiaridad. Era como si, de alguna manera, ese lugar formara parte de ella, aunque nunca lo había visto antes. La casa estaba en ruinas, evidentemente abandonada durante años,
pero aún quedaban rastros de vida en su interior, muebles rotos, un par de zapatos viejos, y lo más impactante, una pequeña caja de madera similar a la que había encontrado en el despacho de su madre. El descubrimiento de la caja en la casa junto al río la dejó sin aliento. Era idéntica a la que había encontrado en el despacho de su madre, y el solo hecho de pensar que Samuel había vivido allí, que tal vez había guardado algo importante en esa casa, le dio escalofríos. Clara abrió la caja con cuidado, y lo que encontró dentro la dejó sin palabras. Había más cartas, pero esta vez dirigidas a ella. La primera carta, fechada solo unos meses antes de la desaparición de Samuel, comenzaba con un simple «para mi hija». Clara se quedó helada. ¿Samuel había escrito estas cartas para ella, aún antes de que naciera? Las manos le temblaban mientras empezaba a leer. En la carta, Samuel hablaba de su amor por Elena, de los sacrificios que había tenido que hacer para protegerlas a ambas, y del peligro que lo rodeaba en aquellos últimos días. Mencionaba que había personas poderosas que no querían que él siguiera con vida, pero no especificaba quiénes eran ni por qué. Sin embargo, lo más inquietante de la carta fue una frase al final: «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo. Pero quiero que sepas que siempre estaré contigo, en cada paso que des». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Clara. La sensación de pérdida, de haber crecido sin saber la verdad, la abrumaba. ¿Por qué su madre nunca le contó la verdad sobre Samuel? ¿Había tratado de protegerla también del peligro que mencionaba en las cartas? Clara se sentía más conectada que nunca con su padre biológico, pero al mismo tiempo, más perdida que nunca. Sabía que no podía quedarse con solo esa parte de la historia. Había algo más, algo que aún no entendía completamente. Decidida a descubrir la verdad, Clara decidió regresar al pueblo y confrontar a las personas que podrían saber más. Aunque la anciana bibliotecaria había sido amable, Clara intuía que había más gente en el pueblo que conocía el pasado de Samuel y los secretos que rodeaban su desaparición. Durante su camino de regreso, no pudo evitar preguntarse si Samuel seguía vivo, si tal vez había fingido su muerte para proteger a su familia. La incertidumbre la devoraba, pero estaba decidida a no detenerse hasta obtener todas las respuestas. Una vez de vuelta en el pueblo, Clara comenzó a hacer más preguntas, esta vez con más insistencia. Algunos de los aldeanos parecían incómodos con sus interrogantes, como si supieran más de lo que estaban dispuestos a decir. Otros simplemente se encogían de hombros y la miraban con extrañeza. Pero fue en una conversación con un anciano que cuidaba el cementerio donde finalmente encontró otra pieza del rompecabezas. El hombre le contó que había visto a Samuel el día antes de su desaparición. Estaba nervioso, agitado, como si algo terrible fuera a suceder. Y luego, nunca más se le volvió a ver. El anciano miró a Clara a los ojos y le dijo: «No creo que Samuel muriera ese día. Algunos en el pueblo dicen que lo vieron semanas después, pero ya no era el mismo. Era como si hubiera cambiado de vida». Estas palabras resonaron en la mente de Clara. ¿Había alguna posibilidad de que Samuel hubiera sobrevivido y comenzado una nueva vida en algún lugar? La idea parecía tan increíble como inquietante, pero Clara sabía que solo había una forma de descubrir la verdad. La idea de que Samuel pudiera estar vivo sacudía a Clara en lo más profundo. Durante toda su vida, había crecido pensando que su padre había muerto cuando ella era solo una niña. Ahora, se enfrentaba a la posibilidad de que él estuviera vivo, pero oculto en algún lugar, tal vez por razones que todavía no comprendía del todo. ¿Por qué su madre había mantenido ese secreto durante tantos años? ¿Por qué había dejado que Clara viviera sin saber quién era realmente su padre? Las preguntas seguían acumulándose, pero Clara sentía que estaba cada vez más cerca de la verdad. Decidió seguir investigando en el pueblo, buscando cualquier rastro de Samuel o de las personas que pudieran haberlo conocido. Finalmente, después de hablar con varios residentes, encontró a un hombre llamado Andrés, que había sido amigo cercano de Samuel en su juventud. Andrés parecía reacio a hablar al principio, pero al ver la determinación en los ojos de Clara, accedió a contarle lo que sabía. Samuel era un hombre con un gran corazón, comenzó Andrés, pero también estaba metido en problemas que no todos conocían. Había gente poderosa que lo tenía en la mira. No sé todos los detalles,
pero lo que puedo decirte es que su desaparición no fue un accidente. Fue planeada. Clara se quedó sin palabras. ¿Planeada? ¿Había alguien detrás de todo esto, alguien que había obligado a Samuel a fingir su muerte? Andrés continuó, Samuel me dijo que si alguna vez llegaba a desaparecer, sería para proteger a las personas que más amaba. Creo que hizo todo esto por ti y por tu madre. Las palabras de Andrés resonaban en la mente de Clara. Todo empezaba a tener sentido, aunque de una manera que la llenaba de angustia. Su madre había vivido con el peso de ese secreto durante décadas, sabiendo que Samuel estaba vivo, pero incapaz de compartir esa verdad con nadie, ni siquiera con su propia hija. El sacrificio de Elena era tan grande como el de Samuel, y Clara comenzaba a comprender el profundo amor que los unía, un amor que había sobrevivido a la distancia, al tiempo y a las mentiras. Con esta nueva información, Clara decidió que no podía detenerse ahí. Tenía que encontrar a Samuel, si es que aún estaba vivo. Andrés le dio una pista, un lugar en las afueras del pueblo donde Samuel solía ir cuando necesitaba escapar de todo. Era un sitio aislado, junto a un lago, donde la tranquilidad lo envolvía y donde podía pensar con claridad. Clara sintió un nudo en el estómago mientras se dirigía hacia ese lugar. ¿Qué encontraría allí? ¿Una tumba? ¿Una nueva vida que Samuel había construido lejos de todo lo que conocía? Al llegar al lago, Clara sintió una calma inquietante. El paisaje era hermoso, pero había algo en el aire que le recordaba que ese lugar estaba lleno de historias no contadas. Se acercó a una pequeña cabaña junto al agua, su corazón latiendo con fuerza. La puerta estaba entreabierta, y Clara, con el corazón en la garganta, decidió entrar. Lo que encontró dentro cambió su vida para siempre. Dentro de la cabaña, Clara encontró un hogar sencillo, pero acogedor. Los muebles eran antiguos, pero bien cuidados, como si alguien hubiera estado viviendo allí hasta hacía poco. Sobre una mesa de madera, vio una fotografía enmarcada que la dejó sin aliento. Era una imagen de su madre y Samuel, tomada muchos años atrás. Ambos estaban sonriendo, radiantes de felicidad. Era la misma fotografía que había encontrado en el despacho de su madre, pero esta vez, había una inscripción en el marco, para nuestra hija, con todo nuestro amor. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara. Todo lo que había descubierto, todo lo que había sospechado, finalmente cobraba sentido. Samuel había estado aquí, en esta cabaña, manteniéndose cerca de su familia a pesar de la distancia que los separaba. No había muerto, como ella había creído durante tanto tiempo. Había fingido su muerte para proteger a Elena y a ella misma, y ahora Clara se enfrentaba a la realidad de que su padre biológico había estado tan cerca, pero tan lejos a la vez. En ese momento, Clara escuchó un sonido detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, y vio a un hombre mayor de pie en la puerta de la cabaña. Era él. Samuel, su padre biológico, estaba allí, vivo y respirando. El tiempo parecía detenerse mientras los ojos de ambos se encontraban. Clara no necesitaba palabras para entender lo que estaba sucediendo. Todo el dolor, el sacrificio y el amor que su madre y Samuel habían compartido se resumía en ese instante. Samuel dio un paso hacia ella, y con voz temblorosa, dijo, «Te he estado esperando». El reencuentro fue silencioso, pero cargado de emociones. Samuel le explicó todo lo que había sucedido. Había fingido su muerte para protegerlas de personas que aún lo perseguían por deudas del pasado. Elena había decidido que lo mejor para Clara era mantener ese secreto, para que pudiera tener una vida tranquila y segura, lejos de los peligros que habían acechado a Samuel. No fue una decisión fácil, le dijo Samuel, pero lo hice por amor. Siempre he estado cerca, aunque no pudieras verme. Clara, llena de lágrimas y emociones encontradas, abrazó a su padre por primera vez. A pesar del tiempo y la distancia, el lazo entre ellos seguía intacto. A lo largo de los años, Samuel había encontrado la forma de seguir protegiendo a su familia desde lejos, pero ahora, por fin, estaban reunidos. Clara entendió que su madre había vivido con el peso de ese secreto para protegerla, y aunque le costaba aceptar todo lo que había sucedido, sabía que ese sacrificio había sido un acto de amor puro. En los días siguientes, Clara y Samuel pasaron horas conversando,
poniéndose al día sobre las décadas que habían pasado separados. Samuel le contó más sobre su vida, sus decisiones, y cómo había seguido a su familia en silencio, asegurándose de que estuvieran a salvo. Clara, por su parte, compartió con él los recuerdos de su infancia, cómo había crecido sin un padre, pero con una madre que siempre había estado allí para ella. Aunque no podían recuperar el tiempo perdido, ambos sabían que habían sido unidos por un lazo inquebrantable. Clara también comprendió que su madre, Elena, había sido una mujer aún más fuerte de lo que ella había imaginado. Había cargado con un secreto devastador durante toda su vida, sacrificando su propia felicidad por la seguridad de su hija. Clara se sentía agradecida y triste al mismo tiempo, pero sobre todo, sentía una profunda admiración por la mujer que la había criado. Mamá lo hizo todo por mí, pensó Clara mientras miraba el lago. Me protegió de una verdad que podría haberme destruido, pero ahora entiendo que fue por amor. Antes de despedirse de la cabaña y del lugar que había sido el refugio de Samuel durante tanto tiempo, Clara decidió llevar consigo una pequeña parte de esa historia. Recogió la fotografía de su madre y Samuel, sabiendo que ese recuerdo simbolizaba no solo el amor que habían compartido, sino también el sacrificio que habían hecho por ella. Este es el verdadero legado de mi madre, pensó Clara. Un amor que lo sacrificó todo. El regreso al mundo real fue silencioso. Clara había descubierto más sobre su origen de lo que jamás habría imaginado, pero también había encontrado una paz que no esperaba. Sabía que, aunque su madre y Samuel no habían podido estar juntos como lo habían deseado, el amor que los unía había sido lo suficientemente fuerte como para trascender el tiempo, el espacio, y las circunstancias. Ahora, Clara podía seguir adelante, con la verdad en su corazón y con el conocimiento de que siempre había sido amada, incluso en los secretos más profundos. Si te ha emocionado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos llenos de misterio, amor y sacrificio. No te pierdas las próximas historias.